Capítulo sexto. Preparativos para la guerra. Al día siguiente, salí a una cita con Sanoa. Nuestro destino era una llanura abierta al norte de Fuerte Karan, que también era el lugar más probable para la batalla que se avecinaba. Sanoa había entregado su invitación irrumpiendo en mi habitación a primera hora de la mañana y anunciando: «Hay un lugar al que me gustaría llevarte». Como evidentemente quería que los detalles de sus planes fueran una sorpresa, le seguí la corriente sin hacer preguntas, solo para acabar aquí. Para ser justos, mi corazón estaba acelerado en ese momento, pero no de una manera agradable. Esta zona era territorio disputado. No se sabía cuándo podríamos encontrarnos con algún destacamento enemigo. «Oye, ¿estás seguro de que es una buena idea para nosotros estar aquí?» «¿HM? ¿Por qué tan nervioso, maestro Rudeus? Podríamos encontrarnos con el enemigo en cualquier momento, ¿verdad? ¿No están sentados justo en nuestra puerta?» Extrañas palabras, viniendo de un intrépido guerrero que desafió al mismísimo dios dragón. Podemos simplemente aniquilar cualquier fuerza que nos encontremos. Lo siento, ¿acabas de llamarme guerrero intrépido? Creo que eso es literalmente lo último que me llamaría a mí mismo. Quizás me has confundido con mi encantadora esposa, Eris. Aunque, tengo puesta la armadura mágica versión 2 debajo de esta túnica. Supongo que ser emboscado por unos gruñones al azar no sería demasiado problema. En cualquier caso, continuó Sanoa, dudo mucho que nos tropecemos con sus exploradores aquí, lo suficientemente cerca como para ser visibles desde Fuerte Karan. ¿No lo has entendido al revés? Creo que tendrían que acercarse lo suficiente como para ver el fuerte, si quieren traer alguna información útil. Un argumento razonable, pero según Gerik, el enemigo ya conoce nuestros números exactos. 1 o 2 hombres pueden estar monitoreando nuestros movimientos desde las sombras, pero seguramente no todo un grupo de exploradores. Bueno, está bien entonces. Si tú lo dices. Aunque no puedo decir que me alegre demasiado de que sepan lo pequeña que es la guarnición. Es bueno oírlo, Sanoa. Supongo. Pero, ¿te importaría decirme qué estamos haciendo aquí en primer lugar? ¿Vas a arrodillarte y confesarme tu amor? Ah. Le tengo un cariño terrible, maestro Rudeus, pero no puedo decir que tenga ningún interés romántico por los hombres. Ah, pero tengo entendido que esos gustos son bastante comunes entre los nobles de Asura, ¿no? Tal vez, pero mi familia parece no dar más que mujeriegos. El clan Notos tenía una historia de producir hijos que amaban a las mujeres extremadamente pechugonas en particular. Aunque supongo que no era el más raro de los fetiches en general. Ahora bien, no me malinterpreten, yo era una excepción a esta regla. Me gustaban los pechos en todas sus formas y tamaños, como a la mitad de los hombres de este mundo. Aparte de eso, permítanme explicar. Creemos que esta zona es donde se desplegarán las fuerzas enemigas cuando lancen su ataque en serio. Sí, volví a observar los alrededores. No me llevó mucho tiempo, porque no había mucho que ver. Ante nosotros se extendía un campo ondulado, salpicado de manchas de hierba silvestre y grandes rocas. El terreno presentaba desniveles y colinas, pero en general descendía a medida que uno se alejaba de Fuerte Karan. Desde nuestra posición, teníamos que ver el fuerte desde abajo. Además, el río cercano fluía de sur a norte, por lo que había que luchar contra la corriente para avanzar por el agua. Realmente habían colocado ese fuerte en el lugar perfecto. ¿Cómo sabemos que van a posicionarse justo aquí? Porque esta zona está lo suficientemente cerca para que las albas de los arqueros nos alcancen. El fuerte parecía bastante lejos de aquí, pero tenía que creer en la palabra de Sanoa. Parecía que esos arqueros tenían un alcance impresionante. Por supuesto, los nuestros les dispararían desde las murallas del fuerte, así que seguiríamos teniendo ventaja. En consecuencia, me gustaría alterar el terreno aquí para que sea imposible para ellos disponer adecuadamente sus tropas. De acuerdo. Ahora lo entiendo. Si hiciera el terreno aquí difícil de atravesar, el enemigo se vería obligado a desplegar sus fuerzas un poco más lejos de la fortaleza. Eso los dejaría en un lugar incómodo donde nuestros arqueros todavía podrían golpearlos, pero sus arqueros no podrían devolver el fuego. Y sí, podía dificultarles el avance por esta zona, sería mucho más fácil atacarles desde arriba mientras avanzaban. En definitiva, era un movimiento preventivo inteligente. Bien, maestro Rudeus, adelante, por favor. Por supuesto. ¿Qué tipo de terreno puedo ofrecerte hoy? ¿Una montaña sería encantador? O quizás un valle. De acuerdo, un valle a continuación. Al final, pasé la mayor parte del día en ese campo, remodelando a fondo su terreno. Empecé abriendo una serie de zanjas en el suelo, de unos 10 metros de profundidad, 5 de largo y 20 de ancho. Luego cubrí algunas de ellas con una fina tapa de tierra,
convirtiéndolas en simples trampas. Las trincheras eran demasiado grandes para rellenarlas fácilmente, y las había colocado bastante juntas. Si el enemigo planeaba atacarnos con catapultas o algo así, le costaría mucho ponerlas a tiro. Y las paredes eran demasiado empinadas para escalar, naturalmente. Tenían pocas esperanzas de trepar por ellas para usarlas como posiciones defensivas o algo así. De paso, levanté un muro de piedra que rodeaba los ríos naturales que ya rodeaban el fuerte Karan y creé un foso adicional en el exterior para aumentar la protección. Así, al enemigo le resultaría difícil ver lo que hacíamos desde lejos. Incluso si lograban superar mis trampas, les resultaría un poco más difícil llegar al fuerte. Bien, creo que es una mejora. Mi agradecimiento, maestro Rudeus. Su trabajo es tan soberbio como siempre. Me llevó un día entero de trabajo terminar todo, pero había sido muy minucioso. Seguro que no iba a ser fácil para nadie hacer marchar un ejército a través de este campo. Tal vez podamos relajarnos un poco ahora, ¿eh? Oh, yo no diría eso, dijo Sanoa con calma. Me imagino que podrías destruir nuestro fuerte desde el lado más alejado de estas trampas, ¿no? Es cierto. Podía ver el fuerte desde aquí. Eso significaba que estaba dentro de mi alcance efectivo. Entonces, dijo, parece prudente suponer que otros magos también podrían atacarnos desde ese rango. Cierto, en realidad no sabía qué alcance tenían los hechizos de un mago medio, pero cualquier mago de rango superior podría conseguirlo con toda seguridad. Y era posible que el hombre Dios se las hubiera arreglado para enviarnos algún mago de rango rey o santo. Alternativamente, nuestro oponente podría poner a trabajar a sus magos para rellenar tus trampas, sugirió Sanoa. La mayor parte de mi trabajo de hoy había consistido en construir esas trincheras. Para hacer un montón de agujeros en el suelo, eran obstáculos eficaces. Pero también eran, nada más que un montón de agujeros en el suelo. Podían ser eliminados casi al instante si el otro ejército contaba con un mago de tierra entre sus filas. En cualquier caso, continuó Sanoa, creo que la primera fase de la batalla requerirá que tú y la señorita Roxy contrarresten o interrumpan los hechizos del enemigo. Sí, eso tiene sentido. Teníamos 2 magos excelentes en nuestro propio bando, ¿no? Si el enemigo intentaba entorpecer mis esfuerzos paisajísticos, nosotros 2 podríamos contrarrestar sus hechizos desde la distancia. Espero explayarme más en una fecha posterior, dijo Sanoa, pero esencialmente, las trampas que colocaste hoy forman una parte de nuestro plan más amplio. Cuando el enemigo viera mis trampas, dispondría sus fuerzas al otro lado e intentaría encontrar alguna forma de avanzar. Básicamente, podían usar magos para alterar el terreno o intentar atravesarlo con una oleada humana masiva. En el primer caso, yo contrarrestaría sus hechizos, en el segundo, nuestros arqueros los atacarían desde el fuerte. Parecía una estrategia sólida. No podía imaginar que el enemigo nos arrollara fácilmente, al menos. Empezaba a sentirme casi seguro de nuestras posibilidades. Los 3 días siguientes transcurrieron sin incidentes. La versión 1 de la armadura mágica había llegado al fuerte y me tomé mi tiempo para montarla. En principio, estaba diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, así que probablemente no la equiparía a menos que el enemigo llegara hasta las murallas del fuerte. No quería quemar todo mi maná con ella, ya que quizá tuviera que luchar contra una de las 7 grandes potencias justo después. Después de todo eso, pasé la mayor parte del tiempo reforzando el fuerte bajo la dirección de Sanoa. En su mayor parte, se trataba de sellar agujeros y reforzar los muros. Ninguno de estos trabajos requería mucho maná, así que me alegraba de poder ayudar. Mientras yo arreglaba las cosas, Roxy daba clases de magia a las tropas, no solo a los magos de combate, sino también a los soldados rasos. Aunque solo aprendieran 1 o 2 hechizos básicos, podrían salvarles la vida en caso de apuro. Tal vez por su reputación como antigua maga de la corte, Roxy parecía ser bastante popular entre la guarnición en general. Las tropas la trataban con evidente respeto. Por otro lado, sentí que la gente empezaba a evitarme. No es que fueran hostiles ni nada parecido, estaban más intimidados. Supongo que les había asustado un poco la forma en que había transformado totalmente el terreno en un solo día. Cada vez que me paseaba por el fuerte, los soldados se apartaban de mi camino como conejos asustados. Cuando le hacía una pregunta a alguien, me respondía amablemente, pero era muy raro que alguien me hablara primero. Era un poco deprimente, la verdad. Sobre todo, porque Sanoa y Roxy ya parecían haberse ganado su confianza. Quizá tenían mejores habilidades sociales que yo. Siempre me quedaba la opción de hablar agresivamente, pero no sabía si esta vez serviría de algo. Bueno, no había venido aquí a ser amigos ni nada parecido, así que no era el fin del mundo. Solo un poco deprimente, no todo era malo aquí, de todos modos. La gente no era muy amable,
pero la comida era deliciosa. Eso era en realidad un efecto secundario de los estrechos vínculos de Pax con el reino del Rey Dragón. Aunque no le habían enviado un ejército de refuerzos, proporcionaban apoyo material para el esfuerzo bélico de Cirone. En su mayor parte, llegó en forma de suministros de alimentos. El arroz de Sanakia era el alimento básico de la dieta del reino del Rey Dragón. También se podía encontrar en Cirone, pero en esta fortaleza era el componente principal de nuestras comidas. Su sabor era un poco diferente del arroz Aiza que desarrollábamos allá en Saria. Para decirlo sin rodeos, no era tan bueno. Después de todo, Aiza había estado experimentando para mejorar nuestra variedad casera según mis gustos. Aún así, el arroz era arroz y yo lo comía todos los días. Estaba medio tentado de alistarme como soldado de Cirone, si así era como los alimentaban. Lástima que eso significara tener a Pax como jefe. En fin, al cuarto día, nuestros exploradores nos informaron de que el ejército enemigo se había desplegado desde su propio fuerte. El enemigo vendría pronto a por nosotros. Su fuerte estaba a unos 5 días de marcha del nuestro. No estaba seguro de lo rápido que nuestros exploradores podrían hacer ese viaje, pero tenía que suponer que tampoco habían vuelto aquí en un solo día. Teníamos 3 días como máximo, entonces, tal vez 2. El fuerte se convirtió en un frenesí de actividad. Sanoa y Gerik se apresuraron a reorganizar las tropas, mientras Roxy empezaba a inscribir un círculo mágico en las murallas del fuerte. Los soldados afilaban sus armas, cuidaban sus armaduras y comprobaban el número exacto de flechas. Algunos incluso escribían testamentos de última hora. Me sentí bastante incómodo al no tener mucho que hacer. Tenía la sensación de que debería estar haciendo algo, pero ya había terminado mis tareas de los días anteriores. A falta de mejores ideas, acabé ayudando a Roxy con su trabajo. Me explicó que estábamos haciendo el círculo mágico para el hechizo de nivel Santo Flaciolvar. Roxy nunca había dominado oficialmente este hechizo. No se le daba bien la magia de fuego y no podía controlarla con eficacia. Sin embargo, había memorizado el diseño de su círculo mágico. En lugar de usarlo ella misma, planeaba que lo hiciera un grupo de magos de combate de la guarnición, bombeando todo su maná en él. Roxy se ceñiría a su especialidad, hechizos de agua de nivel santo. En general, la magia de fuego no era muy útil cuando se luchaba contra monstruos. Los hechizos eran poderosos, pero en un laberinto corrías el riesgo de asfixiarte, y lanzar llamas por todas partes era peligroso para la gente que te rodeaba. La mayoría de los aventureros optaban por otros elementos, sin embargo, cuando luchabas contra otras personas, era extremadamente eficaz. Los seres humanos normales no solían sobrevivir a una bola de fuego en la cara. Durante la batalla, yo estaba junto a Roxy en las murallas, lanzando hechizos al enemigo. Teníamos un plan detallado para el combate, y mi trabajo era bastante sencillo en su mayor parte. Sin embargo, había algo que me preocupaba. ¿Era realmente capaz de hacerlo? Matar gente nunca fue algo que me resultara fácil. A lo largo de mi nueva vida en este mundo, siempre dudé en hacerlo. No es que tuviera principios morales contra la violencia. Ya tenía mucha sangre en mis manos. Y si sentía una punzada de culpabilidad cuando les decía a mis hijos que matar está mal, bueno, podía vivir con ello. Lo único que me remordía la conciencia a veces era el hecho de que le había dicho a Ruiger que no matara a nadie, hacía muchos años. Hasta ahora, sin embargo, el alto ministro Darius de Asura era la única persona que había asesinado deliberadamente a sangre fría. Y, bueno, supongo que también podrías añadir a Uber a esa lista. No fui yo quien acabó con él, pero desempeñé un papel importante en su muerte. Aquella experiencia me dejó nauseabundo, pero sabía que ambos tenían que morir. Esta vez, sin embargo, mataría a gente que básicamente no había hecho nada malo. No había ninguna razón clara por la que necesitara asesinar a ninguno de ellos. Lo hacía por el bien de Sanoa, claro. Pero eso era una elección que yo estaba haciendo, no algo que me había obligado a hacer. Era mi elección lanzar hechizos desde la distancia sobre una multitud de soldados que solo seguían órdenes. Esto no iba a ser como lo fue con Aubert. Ni siquiera iba a ver sus caras. ¿Podría hacerlo? Sí, iba a hacerlo. Sí, lo iba a hacer. Pero una vez que todo hubiera terminado, no estaba seguro de cómo podría reaccionar. Dudaba que pudiera evitar vomitar en el acto. ¿Estaría en condiciones de luchar contra el dios de la muerte si viniera a por nosotros? ¿Qué pasa, Rudy? Roxy me miraba con curiosidad. Tenía una manchita de tinta en la mejilla. En comparación conmigo, parecía extrañamente despreocupada por todo este asunto. Había pasado la mayor parte de su vida como aventurera, así que probablemente también era su primera experiencia con la guerra.
Y ahora que lo pensaba, no estaba seguro de que hubiera matado a alguien antes. No recordaba haberlo discutido nunca con ella. Bueno, Roxy, me preguntaba. No era una pregunta fácil. ¿Cómo se suponía que debía decirlo? ¿Alguna vez has matado a alguien? Sonaba como el tipo de pregunta que haría que te denunciaran a la policía en Japón. Ya veo. Dios mío, ¿qué voy a hacer contigo? Bueno, hay una habitación en el fuerte que parece estar desocupada, así que vayamos allí. Los hombres tienden a desahogar sus pasiones con bastante vigor en vísperas de la batalla, por lo que tengo entendido. Me gustaría ser capaz de mantenerme en pie mañana, pero preferiría que te dirigieras a mí en lugar de... espera, no. Lo siento, eso no es lo que iba a preguntar. Oh. ¿En serio? Vamos, el sexo no es literalmente lo único en lo que pienso. Aunque, soy yo, o Roxy parece un poco decepcionada. Quiero decir, si ella está dispuesta, estaría encantado de complacerla. No, no, no. Prioridades, por favor. Haz la maldita pregunta de una vez. Roxy, ¿has matado a alguien antes? Sí, lo he hecho. Su respuesta fue instantánea. Me sorprendió, por decirlo claramente. Roxy había matado a alguien. ¿Mi Roxy? ¿La mujer que ya se había hecho amiga de la mitad del fuerte? En realidad, no tiene nada extraño, continuó. Fui aventurera durante muchos años. ¿Recuerdas? ¿Cómo sucedió? Veamos. Creo que la primera vez fue en mis primeros años como aventurero en el continente demoníaco. Alguien pensó que era un niño e intentó aprovecharse de mí. Tuvimos una pelea, y se volvió violenta rápidamente. Quizás los golpeó con un hechizo más fuerte de lo que pretendía. ¿Hubo otros? Algunas, sí, mientras viajaba sola. Tuve que luchar contra secuestradores bastantes veces en aquellos días, de hecho. Dado mi tamaño, supongo que me tomaron por un blanco fácil. Pronto los desengañé de esa idea, sí. Nada de esto era realmente sorprendente. Vivíamos en un mundo violento. Algunas personas no tenían la opción de mantener sus manos bonitas y limpias. Pareces muy tranquilo con esta situación, pero nunca has estado en una guerra antes. ¿Verdad? Así es. Sin embargo, he estado muy cerca de la muerte en múltiples ocasiones, dijo Roxy con crudeza. Esta vez deberíamos estar a una distancia segura del enemigo, y tenemos la opción de huir si la batalla se vuelve en nuestra contra. No me preocupa demasiado. Espera, ¿quieres huir si empezamos a perder? Si las cosas parecen desesperadas, por supuesto. Te llevaré lejos de aquí si es necesario. La única razón por la que vine fue para protegerte, ¿recuerdas? Con el cepillo aún en la mano, Roxy se flexionó para mí como un culturista. Su antebrazo parecía más blando que robusto, pero el gesto era extrañamente tranquilizador. Rudy, ¿tienes miedo de matar gente? Sí. Me da miedo. ¿Por qué? Sinceramente, no lo sé. Roxy asintió pensativa y se secó el sudor de la frente con la manga. Tenía tinta en la frente. Quizás se había manchado la bata al hacer aquella pose tonta. Bueno, siempre has sido un poco tímido, supongo. Todavía recuerdo lo aterrorizada que estabas de subirte a un caballo por primera vez. Sí. Hace 15 años, estaba demasiado asustado incluso para salir de mi casa, ¿no? Viejo, eso realmente me hace recordar. ¿Qué es lo que no entiendes de tu miedo? Trata de describírmelo en detalle, por favor. Parece que ahora estoy tratando con la instructora Roxy. Hace tiempo que no la veo. Cuando intento matar a alguien, como que, me detengo en el último momento, ya veo. ¿Y por qué crees que puede ser? Es decir, si supiera la razón, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero supongo que no debería rendirme solo porque no se me ocurre nada inmediatamente. Piensa, Rudeus, cuando empezaste a tener problemas para matar gente, ¿y por qué? Cuando viajé por el continente demoníaco de niño, empecé a modificar conscientemente mi magia para hacerla menos letal, dije despacio. Me esforzaba mucho por no matar a nadie por accidente, ahora empezaba a recordar. Al principio reduje la potencia de mi cañón de piedra para ayudar a Eris a adquirir más experiencia de combate contra los monstruos que encontrábamos. Pero más tarde me dediqué a retocar aún más mis hechizos, intentando que no fueran letales contra los humanos. Nuestro grupo con Ruiger tenía una política estricta en lo que respecta al asesinato. Mi grupo entonces tenía la regla de no matar a nadie. Y yo era el líder, así que sentía que tenía que dar buen ejemplo. Lo mantuve durante tanto tiempo que supongo que se convirtió en algo natural para mí. Básicamente, me había dado un miedo a matar. Cuando se te prohíbe estrictamente hacer algo de niño, solo pensarlo puede aterrorizarte.
A menudo, llevarás ese trauma contigo en tus años adultos. Los detalles eran un poco diferentes en mi caso, pero el principio era el mismo. Ya veo, dijo Roxy, apartándose el flequillo de los ojos en un gesto que le dejó una mancha de tinta en la nariz. ¿Y qué opinas ahora de ese hábito, Rudy? ¿Quieres perder esa tendencia a contenerte? No. Esa idea me asusta aún más. En este mundo yo era una persona con un poder increíble. Suficiente poder para matar a la mayoría de la gente con solo mover los dedos. Era capaz de matar a cualquiera que me molestara o incomodara, y luego matar a cualquiera que intentara castigarme por hacerlo. Sin este reflejo, podría convertirme fácilmente en ese asesino cruel y despiadado que me había visitado desde el futuro. Esa no era la clase de persona que quería ser. Simplemente, no lo era. Entonces no creo que tengas ningún problema, dijo Roxy con una sonrisa. No lo tengo. ¿En serio? Siento que esto va a seguir causándome grandes dolores de cabeza. Ahora, podría argumentar que no eres responsable de las muertes que causes en esta batalla, ya que solo actúas bajo las órdenes del príncipe Sanoa. Pero tengo la sensación de que eso solo te molestaría. En el contexto de una guerra, los soldados estaban autorizados a cometer asesinatos por su país. Toda la responsabilidad recaía en su ejército, y en la nación que lo controlaba. En ese sentido, la matanza que cometí en este campo de batalla no contaría realmente como asesinato. Pax era el único responsable de mis acciones. Pero, por supuesto, eso era poco más que una excusa conveniente. Si no puedes lanzar ningún hechizo cuando llegue el enemigo, yo lucharé en tu lugar. Puedes esperar y llevarme a un lugar seguro si me quedo sin maná. Suena como un plan mejor que tú cargándome, al menos. Exacto. Con una gran sonrisa, Roxy cogió un nuevo bote de tinta, e hizo una mueca al ver una mancha de líquido negro húmedo en su manga. ¿Rudy? ¿Tengo tinta en la cara? Oh, sí. Creo que tu frente podría empezar a lanzar hechizos en cualquier momento. Roxy sacó un pañuelo de su bata y se lo frotó enérgicamente en la cara. Afortunadamente, no escupió ninguna bola de fuego, aunque su piel se había puesto bastante roja. Uf. ¿Dónde está? En la mejilla, la frente y la punta de la nariz. Límpiamelo. Si me ven así, mis perspectivas de matrimonio se arruinarán. Sabes, podría haber jurado que ya estabas casada. Le quité el pañuelo a Roxy y lo humedecí con agua mágica. Ella cerró los ojos y se inclinó hacia mí. Le limpié la frente, la nariz y la besé en la mejilla. Roxy contuvo la respiración. En algún momento había abierto los ojos y me miraba fijamente. Aún tenía la cara de un rojo intenso. Pronto terminaré con este círculo mágico, ¿de acuerdo?, balbuceó. Podemos continuar con esto más tarde. Me parece bien. Bueno, ahora tengo algo que esperar. Después de eso, me senté a esperar a que Roxy terminara su trabajo como un perro impaciente por su paseo. Luego nos dirigimos a una habitación privada para desahogar algo de pasión. Aún no estaba seguro de si serviría de algo en esta guerra. Pero tenía a Roxy conmigo, así que sabía que estaría bien de cualquier manera. Al día siguiente, recibimos la noticia de que el ejército enemigo se acercaba. Los soldados corrieron a sus puestos, con los rostros tensos, y yo me apresuré a ocupar mi lugar en las murallas. Roxy y yo teníamos un trabajo sencillo: lanzar hechizos al enemigo desde arriba, bajo las órdenes del capitán del escuadrón de magos de combate. Hasta que el ejército se pusiera a tiro, nos quedaríamos de brazos cruzados. Yo llevaba la versión 2 de la armadura mágica bajo la túnica. La versión 1 estaba apoyada contra una pared en la parte trasera del fuerte, por si la necesitaba. Podía alcanzarla rápidamente saltando desde arriba. Hasta ese momento, parecía que el hombre Dios no había hecho ni un solo movimiento contra nosotros. Sería su primer ataque inmediatamente después de esta batalla. Quizás durante ella, justo cuando las cosas se volvían caóticas. Bien podría haber un discípulo en ese ejército, o incluso acechando en algún lugar de esta fortaleza. Y Pax o Randall podrían atacarnos por la espalda en cualquier momento. Mientras luchaba por controlar una creciente sensación de ansiedad, noté que algo se movía por el rabillo del ojo. ¿HM? ¿Era un grupo de soldados blindados? Estaban cruzando el río hacia la parte trasera del fuerte Karan, en dirección opuesta a la del enemigo, y se dirigían hacia el bosque. Parecía haber tal vez un centenar de ellos. Seguramente no estaban desertando. ¿Capitán? ¿Sabe lo que está pasando allí? Sí, señor, respondió el capitán del escuadrón de magos, un hombre llamado Billy. Siguió mi mirada y asintió al ver a los soldados. Esa es la unidad que el príncipe Sanoa reunió el otro día. Derrotarán a cualquier unidad que intente escabullirse por el bosque, y buscarán una oportunidad para lanzar un ataque sorpresa contra la fuerza principal enemiga.
El príncipe espera cortar su cadena de mando a la cabeza. ¿Qué? Lo siento, ¿qué? No he oído ni una palabra de nada de esto. Sí, señor. El príncipe expresó cierta preocupación de que el fuerte quedara demasiado ligeramente defendido si usted le acompañaba. De acuerdo, pero podría haberme hablado de este plan. Insistí. Fue su creencia de que usted insistiría en acompañarle, lo que llevó a la señorita Roxy a insistir en acompañarle, dijo, a modo de explicación. Mira, entendí que Sanoa intentaba ser considerado, a su manera. Y era difícil discutir su lógica. Si me hubiera hablado de ese plan loco de salir con una pequeña fuerza, probablemente habría decidido que tenía que ser una trampa del hombre Dios. Y si hubiera insistido en venir, Roxy probablemente también lo habría hecho. En un campo de batalla se podía usar la magia con eficacia desde cualquier lugar, pero nos resultaría difícil lanzar los hechizos adecuados en el momento oportuno si caminábamos por un bosque. Entendía su razonamiento, de acuerdo. De verdad. ¿Pero de qué servía todo esto si ese imbécil se mataba ahí fuera? ¿Acaso recordaba qué estaba haciendo yo aquí? Había venido hasta aquí para luchar en una guerra ajena porque quería proteger a Sanoa. Al menos podría haberme dicho algo de antemano, ¿no? Dios, ¿y si lo golpeamos con algún hechizo accidentalmente? ¿Y si el enemigo descubría que nuestro comandante vagaba por el bosque con solo 100 soldados? Tal vez aún estaba a tiempo de saltar allí abajo y... Allí, pero no. Antes de que pudiera actuar en un sentido u otro, un repentino murmullo recorrió las murallas, y la campana de alarma del fuerte empezó a repicar como una advertencia. Todos tenían los ojos fijos en el mismo punto, una nube de polvo al norte, oscureciendo el horizonte. ¿El enemigo había llegado? Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.